Yo los quiero todos. Y eso es lo que tú ves aquí. Miren quién tenemos por aquí. Miren esta belleza, bueno, no la belleza de Jaime. ¿Cuál La belleza? ¿Cuál de las dos? Bueno, mira, las que no conocen, este carro, bueno Jaime, con todo el respeto, para mí este carro que tú tienes es uno de los carros top de Puerto Rico, yo creo que del mundo también. Bueno, vamos hoy, ¿será que le mostramos tu carro a la gente? ¿Te parece? Claro. Para los que son nuevos en el canal, voy a explicar rapidito. Esta sección, yo lo que hago básicamente es mostrar los carros, los mejores carros del mundo. Bueno, Buen día a todos. bueno, vamos para allá. Jaime, primero, ¿cómo tú llamas Jaime? ¿Qué eres tú? ¿Jaime qué? ¿Tu apellido? Bueno, mi nombre completo es Héctor Jaime. Héctor Jaime. Tú me dices Jaime, ¿Es tu apellido? ¿Jaime es tu apellido? Bonilla es mi apellido. Oh, Sí, ok. yo tengo un nombre compuesto, Héctor Jaime Bonilla. Te dicen el segundo nombre, que es Jaime. Sí, sí, porque Jaime es para los amigos y Héctor es para la firma del banco, Ah, mira. para los préstamos, para los que, no me, para los que le debo. Sí. Jaime, ¿y tú eres de Puerto Rico? Natural de Puerto Rico. Ok. Sí, natural de Puerto Rico, nacido y criado en Aguadilla, en Aguada, Puerto Rico. Vivo en Aguadilla y tengo negocios en Aguadilla. Ah, tú tienes como que no, restaurante, cosas así, ¿no? De comida, ¿te gusta hacer comida? Sí, yo tengo restaurante. Siempre, toda mi vida he trabajado en la industria de la comida. Oh, perfecto. Primero como empleado y ahora como dueño. Me gustó una vez que fuimos, ¿te acuerdas? Al Overland, en Tennessee. Ajá. Tú hacías Sí. unas comidas, los huevitos con arepa quemada. Y Jaime se tiraba unas comidas y garros chinos con camarón, ¿verdad? Sí, ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta la cocina, me encanta, pero los verdaderos genios de la cocina es Ajá. mi hijo que es chef. Sí. Ah. Yo lo que hago es copiarme, me Oh. copio de ellos y una cosa aquí y una cosa allá y me gusta variar y hacer experimentos con la comida. Sí, bueno, cuando uno le gustaba que uno aprende rápido, ¿no? Como que lo hace. Pues claro, por ejemplo, de los pro yo no conozco nada, Sí. no conocía nada de los pro, siempre era un entusiasta y me gustaba. Sí, Pues llegó un momento en que yo dije, yo quiero hacer una máquina donde yo pueda entrar al monte y salir. Pero para que tengas un dato bien importante, cuando yo fui a hacer esta máquina, Waldi no estaba en mi panorama. No. No, pues yo no lo conocía. Oh, ok. Yo no lo conocía, yo no sabía ni quién era, ¿tú entiendes? Yo sí era muy entusiasta y veía muchos videos de Moab, de Rubicon. Ajá. Y yo quería hacer un vehículo De donde categoría. yo pudiera correr allá todas esas rutas. Ok. Y para cortita la historia, la idea era comprar un vehículo allá, prepararlo allá. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos, que me lo prepararan y correrlo y todo. Pero la casualidad Ujú. que estoy viendo los videos de Moab y yo veo a este señor, a Waldi. A Waldi. Y yo dije, mira, es puertorriqueño. Y yo dije, déjame ver en qué estado él vive. Fui a buscar y a ver sus videos. Y para mi sorpresa, vivía en Puerto Rico, en Sidra, Puerto Rico. Yo, pero ¿cómo es esto? Está cerquita, vecino, ¿eh? Cerquita. Vecino. Me di la tarea de llamar, de buscar la información Ajá. y lo contacté. Eso fue en el 2018. 2018. Nos estamos en 2024. Serían 6 años, mira. Sí. Wow. Wow, sí, pasado par de días. Y lo curioso es que yo le pedí una entrevista, o yo quería que él me ayudara a decidir, Ujú. pues yo tenía 2 vehículos todoterrenos que eran 2 Raptor. Oh, ok. Entonces pensaba coger una de ellas Ujú. y ver qué se le podía hacer. Aunque en mi mente, al ver tantos videos, entendía que necesitaba un Jeep. Pero nunca en mi vida he tenido un Jeep, nunca. Nunca has tenido. ¿Sabes? Siempre he tenido Ford y otros, diferentes tipos de carros, pero nunca Jeep. Porque honestamente, Ajá. los Jeep no es que me encantan. Cuando tú los compras de fábrica, a mí no me gustan. Me gusta cuando están así. Cuando tú le haces esto, que son como Lego, ahí que tú Pero los aquí pones monstruosos y fuertes, ahí es que me Oh, gustan. a quien no le hago tantas bestias. Mira, Sí. tú lo has llevado a otro nivel. Vamos a hablar más de eso más adelante, pero una preguntita rapidito aquí. ¿Qué año es este JK? Este es de 2012. Mira, te cuento. En la entrevista, cuando hago la entrevista con Waldi, importante esto, yo miraba los videos Ujú. y cuando miraba los videos y cuando lo conozco en persona, a veces tú ves un artista y ves una cosa en el cine Ajá. y ves otra en acá. Ves- No pasó con Waldemar. La persona que tú ves en los videos, ese es Waldemar Santos. Tanto así que la oficina me dijeron, mira, él está bien ocupado, si tú puedes venir, él te va a dedicar media hora para explicarte un par de cosas.
Puedes llegar aquí a las 9 de la mañana. Yo vivo a 2 horas y media de su casa. Wow. Yo vivo al otro extremo de Puerto Rico, área oeste, y él vive acá, en el área este. Aguadilla. Voy a poner aquí una imagen de la gente, para la gente de Aguadilla. Estamos en Sidra. Exacto, sí. Y para que tengan una idea, el viaje para mí, ida y vuelta, se convierte en 5 horas. Son 2 horas y media para venir y 2 horas y media para regresar. Y yo le dije a la persona que sí, que yo iba a estar ahí a las 9 de la mañana. Y curioso, era una entrevista de 30 minutos para conocernos. Estuvimos hasta las 6 de la tarde. Probamos el CAT, probamos el Blue, hicimos conexión. Pero tú no tenías carro ese tiempo, ¿verdad? No, yo no tenía Tú Jeep, viniste no tenía como nada. que te recomendara algo. Lo que pasa es que Waldy fue bien inteligente. Waldy me dijo, nunca has hecho esto, ¿verdad? Dijo yo, no. Vente, te voy a llevar para que veas los vehículos y los corras, para que tú estés seguro. Qué bueno, Porque a mí no me gusta que si alguien quiere hacer esto, que vea, que después se sienta obligado y no. Que realmente si vas a invertir tu dinero, tú sepas lo que estás haciendo. Exacto. De hecho, bueno eso, él cuando me presenta la cotización, él me quería hacer las cotizaciones y llevarme el Jeep por etapas. Para que si en medio de las etapas yo me rajo, pues yo no haya perdido tanto dinero en inversiones, ¿verdad? Bueno. Rajarme es cuestión de que no me guste, de que no era lo que yo esperaba. Pero cuando él me llevó las 3 cotizaciones, yo le dije, mira, ya yo estoy entradito en años, yo no tengo tiempo para perder. Yo quiero darle ya. Yo quiero la tercera, completo, lo quiero de la A a la Z. Yo lo quiero todo. Y eso es lo que tú ves aquí, el todo. Uf. Un vehículo que le metí 30,000 millas en Estados Unidos, porque lo cogimos desde Orlando Ajá. hasta California. Tú fuiste para Yo lo llevé a Rubicon. Trail. Sí. Y luego de eso, toda la nación, a South Dakota, Arizona, pues pude gozarme el vehículo en toda la nación. Te digo honestamente, yo creo que la corrí de norte a sur y de este a oeste. ¿Y cómo funcionó? Perfecto. Nunca falló. Y eso era lo que yo quería. Yo quería un vehículo que... Mira, tú sabes lo que es entrar a Rubicon, estar dándole paletas en Rubicon. Y después por ahí montarte por ahí para abajo, llegar hasta Las Vegas, luego para Arizona, y solamente lo que hicimos fue llenarle las gomas y echarle gasolina. Así yo quería el vehículo. Mira, y estoy muy contento por eso. Pero básicamente todo el mundo lo ha visto en los videos de Waldy. Sí. Oye, yo creo que la sinceridad y me gustó su personalidad. Hicimos buena conexión. Yo le pedí que yo quería ir a Moab, que si se podía. Él me dijo, claro, ¿cómo? Bueno, seguro que sí. Es una amistad pura, de verdad Qué que bueno. sí. Y he conocido a mucha gente de los Bros gracias a través de él. Yo estoy emocionado porque te voy a decir una cosa, ¿verdad? Mire, y muchos carros de ¿verdad? Han servido de inspiración, ¿verdad que sí? Yo he visto por ahí varios carros que digamos, se han copiado, pero eso está bien, porque para eso Wally también hace esta belleza de carro, para que otra gente los vea y se inspire, ¿verdad que sí? A mí me gustaba mucho el blue, el blue. azul. Entonces yo le dije, yo quiero hacer uno como el azul. Quiero que tú me le pongas lo que tiene el azul, ¿entiendes? Y ¿Cómo te ayer me le pasaste? puso Dan 60, ¿Cómo te pasaste? me le puso la suspensión rock crawler, me le puso, le quitamos peso porque le pusimos todo el body Jim Wright, Aluminio. ¿entiendes? Este vehículo, la única modificación que tiene de la original fue que era para goma 40 Ajá. y ahora yo subí a 43 porque quería probar esta goma Ujú. y lo subimos a 43 y se le hizo una altura y que le cambié el wincher, que de 8,000 le puse uno de 12,000. Pues yo me gusta siempre me gusta lo bueno, me gusta que no falle las cosas, ¿entiendes? ¿Cómo tiene este carro de lift, de suspensión de altura? Esas son preguntas técnicas que Ok. yo no soy muy técnico. Ok. De cuánto tiene de alto, ni idea. Yo le pregunto a Wally entonces. Sí, Yo creo que tiene como 4.5. yo sé que era de 4, 6, la tuvieron que subir algo así, pero yo... Vamos a ver aquí rapidito, aquí va. Es que tiene rack flow. No, te gusta meterle con todos los hierros. ¿Te gusta el lomito? Decimos en Venezuela como que lo mejor. Sí. Me imagino que todo eso está hecho aquí a que Wally Off-Road, mira. Están a 60. Yo lo hice Charger, me gusta. Supercharger, ¿verdad? Sí, yo quería power. La idea era meterle un 8 cilindros, Ajá. pero el motor estaba tan nuevo. Yo compré este Jeep con 19,000 millas. Es 3.8, ¿no? Este es 3.6. Igual me dijo, ¿Con mira, supercharger? no inviertas tanto, y con un Charger te va a subir el caballaje que tú quieres. Y dijo, y pruébalo así, que tú vas a ver que te va a funcionar. Y yo, no, pero como a mí me gusta, Claro. soy de pata pesada.
Ajá. Sí, me gusta el power. Uf, pero yo lo he visto en acción y sí. Sí, le dije, Yo juraba que era 3.8. Yo dije, múntamele un Charger. Wow. Sí, y chacho, y no me arrepiento. Bueno, es que vamos aquí rápido a hablar, pues que tienes demasiadas cosas. El winch me dice es nuevo, de 12.000. Sí, el winch que es 12.000, pero es lo único que se le cambió, porque todo lo demás, como tú lo ves, así salió él. ¿Y esto que le pusiste una cámara aquí delante? Esto es un equipo Alpine Ajá. que viene con cámara delantera y trasera, y también se le puso la primera vez, tú sabes. Vuelvo y te digo, este Jeep fue pensado de la A a la Z. Y sorprendente, ¿no? Que tantos años y todavía funciona todo, pues, ¿verdad? Mira, esta camarita lleva ahí cogiendo agua, sol y sereno, y lleva pues desde el 2019 que él me entregó el Jeep, con todo. Nada, esto no se le ha hecho, vuelvo y te digo, el único cambio fue de 43 y el winches, es el único cambio. Porque todo lo demás es lo original que cuando él me lo entregó. Yo creo que por ahí tengo unos videos, yo lo voy a poner aquí cuando fuimos a Tennessee. Y ahí fue que yo te conocí. Sí, ahí nos conocimos, hace como 2 años. Sí, que siempre le ponen estos carros con llantas grandes, su transmisión de las 60. Ahí se ve. Es Oye, que no hay que hablar mucho y se ve que le ha dado duro. Y eso no ha fallado nunca. Sí, ¿verdad? Nunca. La botella PCC, nada. Miren cómo nada. está eso. Qué felicidad cuando, te digo porque yo soy contador, cuando uno invierte su dinero, pues es una inversión, ¿me entiendes? Es parte de tu sudor, de tu vida, de tu tiempo que tú has dejado hacer cosas y que te sientas como que... uf. Bueno, y otra de los cambios que le hicimos fue, yo no sé si te acuerdas, cuando estábamos allá, cuando yo lo tenía allá, yo lo tenía aquí sí, tenía la jaulita que atrapa con un tire carrier para la goma. Ajá. Como ya la goma cambió, pues se lo eliminé. Entonces al eliminárselo, le cambié los foquitos y le mandé a poner este panel. Aluminio. Eso es como hierro, es de Genrite, pero es como hierro. Es como, sí. Yo veo que tiene su Rockslide aquí, también Genrite, todo Genrite dijiste, todo aluminio. Todo, sí. Este es aluminio, esta es la parte de lo que le llama el Rascar, que este es en hierro. Que Genrite se lo hace en hierro para que no te vaya a doblar el... Oye, fue tremendo, en Rubicon fue tremendo, porque allí tú tienes que rozar cuántas piedras hay. Y estas luces se ve que también tienen tiempo ahí, ¿no? Pues llevan desde el 2019 ahí. Tiene el roll cage. El roll cage, exacto. Una belleza. Este panel aquí, este switch, todo que el winch y esas cosas. El winch sí, había que usarlo 2 o 3 veces, pero... ¿Qué es aquello? Mira, eso es para medir la presión del Charger, para ver cuántas libras está tirando. Nunca se lo había puesto, se lo puso hace poco, porque estábamos llevándolo al dyno para probar cuántos eso fue hace poco. tenía. Sí. Pero eso te causa un poquito como que dale más duro, ¿no? Porque te gusta la pata. Sí, mano, pues yo quería saber realmente cuántos caballos de fuerza tenía en la goma. Mira, este era Rubicon de un principio. Este nunca ha sido Rubicon. Esto fue que pues es más hubo un Jeep Rubicon que estaban vendiendo esta cojinería original y yo se la compré. Ok. Sí, entonces porque como es el leather y el otro era en tela, tú sabes que este Jeep es el... eso es otra cosa. ¿Qué? Cuando yo fui a comprarlo, Waldy me dijo, no te vuelvas loco comprando un Jeep tan nuevo. Digo, si lo quieres hacer, ese es tu problema. Pero yo te recomendaría un Jeep del 2012 hasta el 2015, porque como lo vamos a hacer nuevo, tú sabes, hay muchas cosas que le vas a quitar. Te sale más barato y le puedes meter más dinero. Claro, ¿entiendes? Para botarlo, exacto. Y entre eso, pues, este ser el Sport, estos asientos son en tela. De tela. Pero él me consiguió él mismo me los consiguió. Digo, mira, conseguí un set de Rubicon y yo, múntaselo. Mira, esto fue lo que me dijiste, esto aquí, lo del Alpine. Este es el Alpine, este es radio Alpine, sí. Mira, ¿te gusta así? Tenerlo limpiecito siempre por dentro, original. Sí, esto es como tú sabes que estábamos ayer escogiendo. No, eso olvida. Sí. Yo también tengo mi carro así. Pero este también es un carro, este es un Jeep, tú lo tienes de aventura, ¿cierto? De off-road. Este es completamente para aventura, pero curiosamente acá en Puerto Rico lo uso para arriba y para abajo. Este carro agarra highway durísimo. Mira, yo le meto en la autopista aquí 70, 80 millas. ¿Hasta con esas llantas le has dado? Con esas llantas. Y no le doy más porque hay un guardia, siempre hay guardia, siempre hay policía, claro, ¿entiendes? Y en la autopista. Pero muchachos, yo pensaba que cuando yo le cambié a 43 que iba a tener más limitaciones. Nada que ver. Sí. El Jeep corre idéntico. ¡Wow, chamo! Miren esta belleza. En un futuro, lo que sí me gustaría hacer es ponerle coilover. No se los he puesto, porque como ustedes saben que coilover, el Jeep
baila más y como yo pienso volver a llevármelo para Estados Unidos y correr allá, pues en la autopista él baila mucho con los coilovers. Y me gusta que sea más estable en la autopista. Y por eso es que no le he hecho ese cambio. Si no, ya tuviera coilovers. ¿Tienes listo para hacer overlanding, todo, lo que se te aparezca por ahí? Hasta... No, el equipo yo lo tengo. Sí, pasa que yo se lo remuevo para quitarle peso para el monte. Pero tú sabes que el Jeep tiene su rack Rhino con su caseta, mi cocina. Aquí lo que tengo ahora mismo más que la nevera y herramientas. Mi nevera y herramientas por ahí para abajo. Tú sabes que yo ando con todas las herramientas. Es una buena idea eso. Mira, como una... para poner cositas aquí. Y estos dos bultitos que me gustaron mucho porque quedan aquí bien chéveres. Sí, Entonces aquí puedo guardar cosas de primera necesidad, ¿entiendes? La mesita esa. La mesita. La comidita ahí. La típica mesita. Oye, ¿tú tienes de ella? Sí, yo tengo. Hay que tenerla porque esta mesita es bien útil. Sí. Para muchas cosas. Wow, mira esto. Mira, Jaime, te tengo otra preguntita aquí para que ya vamos terminando la entrevista. Mira, ya aquí terminando la entrevista, ¿qué planes futuros hay? Ya dijimos le quieres hacer este carro que la gente... Y también la gente va a opinar. ¿Qué ustedes le pondrían a este carro? Ahorita le hace una toma al carro de Jaime. ¿Y qué le quitarían? Jaime va a leer los comentarios. ¿Cuál es la futura modificación? Bueno, es muy poca la modificación que ya se le puede hacer al Jeep. Como dije, sería ponerle coilover. Es lo único que le falta a este Jeep. Ponerle coilover para la articulación. Pero sería algo que haría si no me lo va a llevar para Estados Unidos, porque como le dije, aquí me gusta correr en la autopista, me gusta que el Jeep se sienta racing. Sí. Entonces, pues, con los coilovers él va a atender la tendencia a bambalear un poco, ¿entiendes? Sí. Porque ya Waldy me dijo, mira, eso es lo que te puede pasar, es lo único. Y como yo le voy a montar la caseta y todo, pues es peso y voy a estar así, como un barco. Pero fuera de eso, si no me lo llevara, esa sería la modificación que le haría. Él trabaja bastante bien, como está, él trabaja bien, tiene su articulación. Lo mismo verlo aquí en la cámara, que se lo va a mostrar ahorita mejor, que verlo en persona, ¿verdad? Una obra de arte, ¿es decir? Sí, me da risa porque muchas personas aquí en Puerto Rico, cuando yo estoy en centro comercial y llego, no es lo mismo. Pero mira, eso me pasó a mí. Cuando yo veía los Jeep, cuando yo vi el Blue y vi el Cat, hace 6 años atrás, yo dije, wow, no es lo mismo verlo en video que cuando tú lo ves te impresiona, porque estas máquinas son grandes. Mire, una preguntita que repito para la gente sepa ya para terminar, ¿qué se siente tener una máquina así cuando vas en la calle? Todo el mundo me imagina, toma fotos, ¿sí? Sí, bien orgulloso. Que también te conocen los videos, ¿no? Sí, yo ando siempre en anonimato y Waldy me sacó de ahí, pero sí, honestamente me siento bien orgulloso de tener una máquina que nunca me ha decepcionado. Nunca me ha dejado a pie. Las veces que ha roto, pues si rompió un radiador, que ustedes vieron videos de Waldy, son cosas que son normales, son las roturas normales de cualquier Jeep. Exacto. Un abanico, un radiador, pero de lo que él le hizo, nunca ha fallado. Wow. Jaime, muchas gracias. Un placer. Un placer. Jaime aquí de Aguadilla, Puerto Rico. Aguadilla, lo dije. Aguadilla, Puerto Rico. Mira, chef. Bueno, yo digo chef porque tú cocinas. No cocinas esas arepas quemadas que yo hago. Hago mis huevitos también y mis tostadas. Bueno, mira, no olviden suscribirse. Ya le damos el carro de Jaime en detallito para que ustedes lo vean y me opinen. Y bueno, yo tengo así como que los carros de aquí de Puerto Rico, los que yo he visto, como un top. De Metal Cap. Hay buenos aquí, porque está de Colín, que es un buen Jeep. Oye, yo no podría poner, es más, ahora mismo, honestamente, el de Dactari es el Jeep por excelencia. Sí. Yo voy al segundo. Oye, y una nota, igual Dactari Luis me decía, pues tú lo entrevistaste, Luis me decía, cuando veía el mío, yo algún día quiero tener el Jeep como el tuyo. Y ahora tiene uno mejor que el mío. Porque lo hizo 8 cilindros, le metió coilover. ¿Qué no le ha hecho ese Jeep? Oye, y no es competencia, es que nos gustan las cosas buenas. Sí. Y si alguien tiene el dinero y tiene la capacidad para hacerse y darse un buen gusto, mire, déselo. Exacto. Hay que aprovechar la vida porque después no vienen los arrepentimientos. Yo siempre digo eso. Uno también tiene sus límites, tú sabes. Tampoco caer en la irresponsabilidad. No, claro. Pero para los G no hay nada responsable. Para los G todo es. Pero Jaime, gracias por todo, hermano. Un placer. Bienvenido a Puerto Rico nuevamente. Sí, gracias, Jaime. Y miren esta máquina. Hasta la próxima, Jaime. Nos vemos. Mira, tenemos que ir en un próximo viaje.